Bienvenidos a la presente lección. Les pido por favor que nos vayamos a la página 4, donde dice método experimental. Recuerden que estamos viendo los métodos que se pueden aplicar al estudio de la ciencia política. El último que habíamos analizado era el método comparativo analógico. Hoy damos inicio con el método experimental. Dice el texto lo siguiente: este método supone la realización de experimentos en situaciones controladas. Por supuesto, sus resultados son muy sólidos y permiten confirmar o desechar una teoría, pero es muy difícil efectuar experimentos en la ciencia política y en general en las ciencias sociales. Bueno, miren, hacer experimentos en un laboratorio para efecto de las ciencias naturales o la aplicación de la física, pues generalmente todos en algún momento, quizá en la secundaria, en la preparatoria, lo hicimos. Siempre es más accesible, más fácil, es decir, las variantes son más controlables. Pero cuando hablamos de las ciencias sociales, que estamos hablando del comportamiento humano, los experimentos son más complejos poderlos ejecutar. Sin embargo, se han realizado. A manera de ejemplo, creo que alguna vez en sociología les planteé que en Estados Unidos hicieron un experimento social en donde un joven se le aparecía a 100 mujeres y les ofrecía, así, se les aparecía sin más ni más. Era un tipo, no era un modelo, tampoco era un hombre feo, simplemente era un tipo promedio, digamos, de lo que sería norteamericano. Se le plantaba a 100 mujeres en diferentes momentos y les ofrecía tener relaciones sexuales en ese momento. De igual manera, una muchacha quizá de unos 22, 23 años, igual una mujer promedio de Estados Unidos, repito, no era una modelo, tampoco era una mujer poco agraciada, era común dentro de lo que sería el esquema norteamericano. Le ofrecía también en diferentes momentos, se les presentaba a 100 distintos hombres y les ofrecía en ese momento tener relaciones sexuales. Lo que platicamos aquella vez en sociología fue el estigma que tienen muchas veces los ciudadanos norteamericanos de que serían muy promiscuos, y lo que arrojó como resultado precisamente este ejercicio, este experimento social, fue que en el caso de los hombres un porcentaje muy alto dijeron que no. Cerca de un 80%, si mal no recuerdo, dijeron que no les interesaba tener relaciones sexuales con ella, y el otro porcentaje dijo que sí. La mayoría en su momento hubiera pensado que hubieran dicho que sí prácticamente todos, pero no. Los entrevistados luego decían que pues les generaba desconfianza, un tema de una enfermedad venérea, etc. Y en el caso de las mujeres, el 99%, es decir, 99 mujeres dijeron que no y solo una mujer dijo que sí. Entonces, la idea de la promiscuidad norteamericana que vemos a veces o que se consume a través de los medios de comunicación, pues ya en una realidad, claro, en un ambiente específico, era una ciudad específica, no estamos hablando de que era Nueva York ni Los Ángeles, pero la realidad es que arrojó unas cifras que quizá no se esperaban. La realidad es que se esperaban cifras en los que fueran más los que accedieran a decir sí a las relaciones sexuales en ese momento. El principal punto por el cual generaba desconfianza era un tema de enfermedades venéreas. Entonces, los experimentos sociales se pueden realizar. La realidad es que van a tener muchas variantes y eso es lo complejo. En el terreno de la ciencia política, y aquí quiero que nos centremos en esto, se pueden hacer obviamente los experimentos sociales y muchas veces van a arrojar resultados parecidos. Por ejemplo, algo que nosotros vemos constantemente, y obviamente tendríamos que analizar cuántas veces se ha hecho en nuestro país y en el mundo entero, es que cada que un gobernante está pasando momentos de dificultad respecto a sus gobernados, es decir, que está perdiendo sus bonos respecto al carisma con la gente, o que ha cometido errores, o que tiene dificultades, o diferentes situaciones que ya no lo ponen en el total agrado de la ciudadanía, o momentos de crisis o temas muy apremiantes, es normal, y eso les pido, la idea de esta materia es que analicemos esos casos, precisamente esos momentos que de repente vienen distractores, es decir, distractores que hacen que la sociedad, los gobernados, volteen a ver otro tema y dejen de atender, si no todos, si una gran mayoría,
el tema en específico que se está o del que se está hablando en el país y que le está repercutiendo tal vez en detrimento de la popularidad, del carisma del gobernante. En los años 90 México tuvo una gran devaluación en lo que fue, los periodos final de Carlos Salinas de Gortari y principios de Ernesto Zedillo Ponce de León. La devaluación en sí vino en la época de Zedillo, pero ya desde Salinas se empezaba a vislumbrar una dificultad fuerte económicamente del país. Y en aquel entonces, pues la sociedad estaba muy molesta. Obviamente el dinero ya no valía lo mismo, ya no podías comprar lo mismo con el dinero que ganabas. Y surgió, sobre todo en el norte del país e incluso en el sur de Estados Unidos, surgieron por ahí casos en los cuales aparecían animales muertos en donde les habían extraído la sangre, pero como con unas mordidas, generalmente en los cuellos o en alguna parte del cuerpo, en donde se presumía que a través de esas mordidas les habían extraído la sangre, es decir, no los habían destazado. Y empezaron a aparecer animales en diferentes partes del campo mexicano con ese esquema, ¿no? O con ese tipo de muerte. Al grado de que se volvió pues muy buscado este animal que cazaba, pues en ese momento no se sabía si se suponía o se presuponía que era un animal el que estaba cazando de esta forma, pero era distinto a los depredadores normales de la zona, al grado de que llegó un punto en donde ya la comunidad o las comunidades en donde estaban viviendo estos diferentes tipos de ataques, pues ya estaban muy alerta, ¿no? Precisamente sobre esto o este animal que atacaba. Y le pusieron por nombre el chupacabras, que es algo que pues hoy en día todos ya hemos oído hablar de ello. Hacían un dibujo, un retrato hablado de este supuesto animal, que para muchos era un animal, para otros ya lo ponían casi como si fuera una especie de extraterrestre, con unos dientes afilados, algunos los ponían con cola, otros no, otros lo ponían bajito, repito, con un aspecto humanoide, pero al mismo tiempo parecido a los extraterrestres que nos dibujan en las historietas, etc. Entonces ya había un tema de miedo o pánico social en diferentes comunidades del país, principalmente a las agrícolas, porque se veían estos ataques a estos animales con esta forma de extraerles la sangre, que estaba generando un miedo dentro de la sociedad. La realidad es que nunca nadie pudo tomar una foto o un video al chupacabras, que era el nombre que se le daba a esta figura que estaba depredando a los animales. Generalmente era ganado de los que consumimos, ¿no? Vacas, cabras, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que el país completo estaba volteando y en los medios de comunicación estaba constantemente el tema de chupacabras, y no es que olvidaras, pero por lo menos la atención ya la tenías distraída respecto a lo que era la gran devaluación que estaba viviendo el país. Entonces, muchos consideran que el fenómeno del chupacabras de aquellos años fue precisamente un esquema de distractor hacia la sociedad de lo importante que estábamos viviendo. Casualmente también acabaron esos gobiernos de los expresidentes implicados y el chupacabras dejó de atacar. Entonces son cosas que hoy en día a muchos les puede parecer de risa, pero al final de cuentas la sociedad mexicana estaba con la atención puesta en el chupacabras, ¿no? Han habido otros momentos, por ejemplo, en los que tuvo problemas el expresidente Enrique Peña Nieto, y de repente ocurrían situaciones fuertes en el país que uno podría decir, bueno, coincidencia o no, pero al final de cuentas pasaba en un momento en que eran graves los momentos del país o de la popularidad de este presidente. Por ejemplo, en uno de esos momentos de crisis ocurrió que en una parte de la Ciudad de México, si no me equivoco, una pipa se estrelló contra, creo que era una estancia infantil. Y en ese día, que habían pasado un montón de problemas políticos para el país, las principales notas en los medios de comunicación se centraban en un policía que estaba rescatando a un niño de lo que era de los escombros de donde se había estrellado la pipa, y las notas de la noche
eran precisamente en ver quién era el policía, entrevistarlo, aplaudir su acción, y por supuesto es loable, pero llegó un punto en donde los temas más fuertes del país se pasaban a segundo término, o por lo menos ya no eran el centro de la atención, derivado de que ahora estaban viendo quién era el policía. Incluso hacían memes o imágenes donde al policía le ponían una capa como si fuera Superman sacando al niño que estaba rescatando. Otros momentos de nuestro país pues han vivido diferentes distractores sociales, si lo queremos ver así. En algunos momentos les han llegado los distractores también de los fenómenos naturales, como podrían ser los huracanes, etc. Al grado que hay muchas personas o analistas políticos que cuando están pasando momentos difíciles del país o críticos en el país, dicen, hay que tenerle un poquito de respeto y miedo a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si el gobierno en turno está en crisis, hay que ver qué distractor van a soltar, o sea, pensando que efectivamente el gobierno va a utilizar esta estrategia de experimento social en la que está comprobado que tú sueltas algún distractor y la gente se olvida del tema medular que tal vez esté viviendo como crisis el gobierno en turno. Hay una película en donde hablan de la caja china, ¿no? En la película, es una película mexicana de una niña secuestrada, donde arman todo el secuestro precisamente para generar una campaña sobre un candidato, sobre un político que quería ser candidato, y en la película al final se convierte precisamente en presidente, basado en una mentira de un supuesto secuestro de una niña, ¿no? Y entonces haces que llame la atención todos los medios de comunicación hacia el caso, y hay un político que se está volviendo en el héroe, ¿no? O por lo menos olvidas a otro. Entonces el tema de los experimentos sociales en política se han realizado una y otra vez. Ustedes van a darse cuenta, chequenlo, que muchas veces coincidentemente, cuando pueden haber periodos clave para elecciones, cuando se acercan momentos críticos del país o días específicos en que se van a tomar determinaciones muy importantes para nuestro país, en varios momentos de la historia de este país ha jugado la selección mexicana, y de repente juega la selección mexicana contra Brasil, o de repente está México en el Mundial y es día de elecciones. Es decir, son muchas cosas que yo sé que suena a teoría de la conspiración, pero la realidad es que son casualidades. Pero pasa mucho, pasa muy seguido, no solo en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos vivió en el momento de que las Torres Gemelas caen por los dos aviones que se estrellaron. El presidente Bush, que era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, intentaba reelegirse, pero sus bonos estaban muy abajo respecto a lo que era el otro partido. Después de que vienen estos aviones y se estrellan contra las Torres Gemelas, él asume un papel de líder del país contra los malos, que eran en este caso los talibanes que se adjudicaron el atentado, y a raíz de ahí sube sus bonos y se convierte nuevamente en presidente porque gana la reelección. Y pues han hecho documentales en donde esa caída de las Torres Gemelas, el documental hecho por mismos norteamericanos, ingenieros norteamericanos, dicen que pues uno puede llegar a la conclusión de que hay algo muy sospechoso sobre si fue orquestado o no el tema de la caída de las Torres Gemelas, incluso por el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo pueden checar en un documental que se llama 9/11, si no me equivoco, y pueden revisar el análisis que hacen. ¿A qué voy con esto? Que los experimentos sociales en política se utilizan muchísimas veces para efecto de distraer a veces la atención de la ciudadanía sobre un tema en específico. De repente se emiten o se sacan leyes o se votan leyes en momentos en que hay algo muy importante desde el punto de vista deportivo, o algunos distractores que coinciden siempre con estos momentos o de crisis o de tomas de decisiones importantes. Aquí vale la pena que ustedes en este momento de contingencia abran bien los ojos y también vean cómo se comportan nuestros gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, para efecto de ver también en este momento de crisis mundial, por supuesto, cómo se comportan y si no hay por ahí distractores que hacen que olvidemos lo trascendental de la crisis por voltear a ver hacia otro lado. No solamente en México, Estados Unidos, en el mundo entero. Cada gobierno está viviendo el mismo problema ahorita con la pandemia y pues para un gobernante es muy importante en estos días ser el verdadero líder que requiere su país para obviamente conservar el poder.
El método estadístico, este método se basa en el registro de datos cuantitativos sobre ciertos fenómenos o circunstancias de la vida política. Permite confrontar explicaciones diversas sobre la vinculación en hechos sociales, pero con frecuencia no es posible recoger una calidad de datos confiables lo suficientemente amplia como para recurrir a este tipo de análisis. El método estadístico se utiliza mucho en la política, en lo que son las encuestas para medir el carisma de un político, si están en una contienda electoral, quién lleva o quién tiene una preferencia más amplia del voto, si ese día, el día que se está haciendo la encuesta, fueran las elecciones, quién va abajo, quién sube, etcétera. Y la idea es que en base a estas estadísticas o en base a estas encuestas, un candidato puede ver qué tan competitivo está siendo y sobre eso generar estrategias de campaña para ser más agresivo en su campaña con sus temas, o simplemente si siente que va ganando, pues ya llevársela más tranquilo. O si es gobernante, el gobernante tiene que ver qué tanto tiene el respaldo y la aceptación. Recuerden que cuando hablábamos del fenómeno político, es decir, de lo que estudia la ciencia política, el gobernante tiene que ver la aceptación de sus políticas respecto al pueblo. Entonces, el pueblo también acepta o rechaza, quiere o rechaza a un gobernante, y la forma de ir midiendo precisamente si el gobernante es bien visto y aceptado por el pueblo es a través de estas encuestas que se generan a través de redes sociales, telefónicas o personales. Entonces la estadística o el método estadístico le sirve a los políticos también para adquirir el poder, conservar el poder, ver la aceptación del poder. En el adquirir el poder, pues las encuestas. Conservar el poder cuando ya estás en el cargo, pues obviamente ver el grado de aceptación que tienes la gente. Pero también tenemos que ver que la estadística o los métodos estadísticos van a servir también para la aplicación de los presupuestos. Eres gobernante y tienes poblaciones muy de avanzada edad, o sea, tienes que medir si tengo gente mayor, o sea, un porcentaje muy alto de población mayor a los 55 años. Bueno, entonces tienes que ver en qué vas a invertir. Tienes que invertir en lo que esa población va a necesitar más, que quizá va a ser hospitales, que quizá va a ser casas geriátricas. Si vas a invertir en temas de diversión, vas a buscar parques en donde busques más diversiones para las personas de esa edad. Pero si lo que tienes más es jóvenes, entonces tienes que apostarle más a otro tipo de diversión. Si la inversión va a ser tal vez en parques deportivos, vas a invertirle quizá tal vez en buscar más fuentes de empleo, vas a buscar tal vez que se construyan más escuelas, universidades. Si la población es pequeña, es decir, son niños, bueno, tienes que apostarle más a guarderías, tienes que apostarle más a primarias, tienes que apostarle también que si vas a generar, buscar que salgan pedagogos, maestros, etcétera, pues vayan más encaminados a lo que serían las diferentes áreas de la edad que te va marcando una estadística, ¿no? Entonces el método estadístico se aplica también en lo que es la ciencia política, repito, en la obtención, en el ejercicio, en la aceptación del poder público, que es precisamente el objeto de estudio de la ciencia política. El estudio de caso, dice aquí a la letra, como su nombre lo indica, consiste en estudiar con profundidad un caso concreto. Este método puede servir para generar hipótesis, para analizar casos que se desvían de las regularidades observadas o para debilitar una teoría. Bueno, el estudio de caso se va a centrar en un hecho, un acontecimiento, obviamente estamos hablando del terreno de lo social y político, que no tan fácil se va a repetir otra vez y que te va a generar un aprendizaje y puedes generar hipótesis en base a lo que sucedió en ese momento. Anteriormente, cuando yo impartí esta materia, lo que les voy a comentar ahorita pues solo había pasado una vez en nuestro país, pero en el 2017, si mal no recuerdo, tuvimos nuevamente terremotos tanto en la Ciudad de México como aquí en el estado de Chiapas y Oaxaca. Pero hasta antes de ese momento, y digo, podemos hablar de este caso también con lo que pasa, estamos hablando de dos. México solo había vivido un terremoto en 1985 de la magnitud que se vio. Incluso los terremotos del 2017 no pueden ser comparados en la dimensión del desastre que generó con el de 1985. Lo tendríamos que seguir separando, el de 1985 de los de 2017, por la cantidad de inmuebles que se derrumbaron, por la cantidad de muertos, por la falta de medios de comunicación
que se tenía en aquel entonces muy distinto a lo que se tenía ahorita. Entonces, el estudio de caso, y aquí vamos a analizar esta parte, implica lo siguiente. En 1985 se da a las 7 de la mañana del 19 de septiembre, 7:15, algo así, un terremoto que pues destruye gran parte de la Ciudad de México. En aquel entonces, Jacobo Zabludowski, que era el periodista estrella de Televisa, sale con un camarógrafo a recorrer la Ciudad de México y mostrarnos al resto del país pues el desastre que había generado precisamente este terremoto. Y pues veíamos efectivamente el dolor de la gente, la incertidumbre, los nervios, porque aparte hubieron muchísimas réplicas después del terremoto de la mañana, y la gente estaba muy asustada. El tema principal, vamos a llevarlo al terreno de lo político, es que el presidente de la República de aquella época, que se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado, no tuvo la reacción que la gente hubiera esperado de él. Es decir, cuando hay una crisis política, como lo que sería un tema de un terremoto, pues todo el mundo esperaría que el líder del país, que es el presidente, salga a dar la cara y pues echa a andar el equipo de trabajo, de protección civil, etcétera, precisamente para salir de la emergencia. Pero la realidad es que el presidente de la República tardó mucho en salir, al grado de que para mucha gente de aquella época que vivimos en México, pues el presidente se escondió prácticamente, es decir, no salió a dar la cara inmediatamente, y lo único que ocasionó es que con ese desorden, con esas necesidades que se vivían, al no tener ese líder que tomara la batuta para echarlo a andar en el momento de la crisis, pues fueron surgiendo liderazgos en las diferentes partes de la Ciudad de México. Y uno en específico, y es el que quiero comentar, se dio precisamente a cargo de un maestro. No sé si recuerdan ustedes que hace algunos años salieron unos videos en los que cuando Andrés Manuel López Obrador estaba como candidato por primera vez a la presidencia de la República, aparecía uno de sus colaboradores llamado René Bejarano, recibiendo en un video unos fajos de dinero, y que los estaba echando en una maleta, incluso los ponía en el saco también, los amarraba con unas ligas, y lo recibía de un empresario de origen argentino, radicado en la Ciudad de México, obviamente naturalizado mexicano, donde se presumía, por supuesto, que lo que se estaban dando ahí eran sobornos. A este señor, que les comento que le sucedió esto previo a la elección del 2006, en 1985, él, al ver la necesidad de la gente en aquel terremoto, él asume el liderazgo y empieza a organizar a la gente y ayudar a las personas que estaban padeciendo, que estaban como, pues, que habían perdido casa, que no encontraban a familiares. Él se volvió en el líder que necesitaba esa comunidad, y por supuesto la gente, una vez que pasó la crisis, lo quería mucho, porque quizá el líder que no vieron en el presidente o en las autoridades de aquella época, lo vieron en alguien que en ese momento se puso la camisa de ser solidario con la gente y empezó a ayudar. Este señor, a partir de ahí, hizo una campaña, hizo una carrera política, y pues la gente lo quería, empezó a votar por él, y fue obteniendo fue haciendo una buena carrera política dentro de la izquierda mexicana, específicamente en el PRD, al grado de que después se convirtió en colaborador de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenía un arrastre popular, por supuesto, este señor René Bejarano. Cuando sale, ya hablando de este video donde se ve que está recibiendo dinero, pues la imagen de él se desdibuja a nivel nacional. Tal vez para muchos en ese momento no era tan conocido, pero al verlo en el video, pues la gente que veía eso decía, bueno, pues esto es repulsivo, corrupción, etcétera. Bueno, le costó, en pocas palabras, digo, para no hacerlo muy largo, le costó ir a la cárcel. Estuvo en la cárcel 1 año, y al final del año logró salir. Obviamente ahí sus abogados hicieron una buena defensa de su caso. Logra salir. Y uno pensaría, bueno, después de haberte exhibido a nivel nacional en un acto aparente de corrupción, que te estás llenando de fajos de billetes de un empresario, que el mismo empresario turna el video precisamente para dañar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues dirán, este hombre ya está quemado, políticamente hablando, ya no tendrá futuro. Pues
aquí es donde viene precisamente, estamos viendo el estudio de caso. Como este señor sentó las bases en un momento de crisis tan fuerte en la Ciudad de México, generó un liderazgo tan férreo, tan fuerte, que independientemente de que lo hayan exhibido en aquellos videos, René Bejarano retomó su carrera política. Y no podemos decir que quedó igual, porque obviamente el estigma de la corrupción del video es muy fuerte, pero no murió políticamente, se recuperó. Su esposa, obviamente con este vínculo de matrimonio, incluso sigue estando ahora en la parte de lo que es Morena, si no me equivoco, dentro de los principales círculos políticos de este partido en el gobierno. Él mismo sigue estando cerca y movilizando a muchísimas personas que lo siguen. Y repito, lo siguen no necesariamente por el tema lo siguen por un tema de liderazgo real, más allá de que lo hayan podido ver con el tema de las ligas. Para ellos es la persona que los rescató en el momento de crisis más fuerte que vivieron en aquel sismo del 85. Para ellos el verlo con las ligas y con el dinero tal vez no tiene tanta importancia como recordarlo peleando y luchando por organizar a un grupo poblacional que había vivido precisamente el terremoto de 1985. Entonces aquí cabe entender que estos casos no se dan en cualquier momento. De entrada tendría que venir un fenómeno tan fuerte como lo fue un terremoto. Otro, que el gobierno en turno no actúe. Algo que no se le puede reprochar al gobierno de Peña Nieto cuando pasaron hace 3 años prácticamente los terremotos acá, es que el gobierno de Peña Nieto sí se puso a trabajar, sí hubo una actuación. También la sociedad civil, por supuesto, pero Enrique Peña Nieto, al poquito tiempo de pasar el terremoto, inmediatamente salió su secretario de Gobernación y luego él. Dieron la cara y trabajaron en eso. Aquel presidente del 85 no dio precisamente esa imagen hacia el pueblo. Por lo tanto, surgieron esos liderazgos locales, como el de René Bejarano, que, repito, a partir de ahí generó o inició lo que es una carrera política muy fuerte, al grado de que aunque le pasó que lo exhibieron en un video de corrupción, él sigue teniendo esa fortaleza tan grande con aquella gente que recuerda el momento más crítico de su vida, no de Bejarano, de ellos, en donde Bejarano los apoyó. Entonces, estos casos hacen que la ciencia política también analice de qué tamaño es el liderazgo de alguien al grado de que le puedan pasar por alto o hasta perdonar, si lo quieren ver, actos en donde eres exhibido tan abruptamente en un hecho de corrupción. Entonces, para que se puedan repetir las mismas circunstancias del caso que les estoy comentando, tendrían que coincidir demasiadas cosas que ni hace 3 años los mismos sismos generaron, porque repito, el gobierno no se comportó de la misma manera, de tal suerte que los liderazgos pues realmente los establecieron a través de las jerarquías del gobierno y no necesariamente la población civil, como sí se dio en el 85. Bueno, quedamos hasta aquí en lo que es la presente lección. Yo les quiero comentar lo siguiente. De repente ustedes van a ver como que pareciera que solo avanzáramos 2 párrafos. Aquí lo importante del tema de la ciencia política es el análisis, cómo ejemplificar lo que estamos leyendo y tratando de, bueno, en mi caso tratando de explicarlos para que ustedes lo puedan comprender bien. Y nos van a llevar, por supuesto, a veces un solo método, cierto tiempo para su entendimiento con uno o varios ejemplos, pero lo importante es que nosotros podamos razonarlo y entenderlo bien, pero sobre todo que a partir de que nosotros llevemos esta clase, podamos abrir un poco más los ojos para ver cómo se comporta la vida política de nuestro país, para, obviamente, con mayor fundamento, analizar de mejor manera las políticas públicas que se utilizan en nuestro país. Entonces, les repito, a veces nos llevará un poquito de tiempo, no avanzaremos tan rápido, otras veces avanzaremos un poco más, pero si ustedes, bueno, les comento, no son tampoco demasiadas páginas las que trae el texto, las páginas en total son 43, por lo tanto, van a haber temas en los que nos tomemos más tiempo. Sí los invito a que a través del chat, si tienen dudas, ya lo que yo comento, o que a ustedes les surge la duda en base a las explicaciones, me las hagan llegar y yo con gusto las voy a contestar. Iré dando ejemplos de cada uno de estos. En la siguiente lección veremos lo que sería el método histórico y el dialéctico, que son los que nos faltan precisamente para concluir el tema